Bien, continuamos con esta siguiente parte de la sesión e iniciamos una nueva unidad. Se llama la captura del espacio, la arquitectura antigua y clásica mediterránea. Ya hablamos del paleolítico, del neolítico, de la revolución urbana, cómo surgen las primeras grandes civilizaciones, cómo comenzamos a entender el difusionismo cultural del Medio Oriente a través del levante mediterráneo, en donde lo asirio, lo babilonio, lo egipcio comienza a mezclarse y da como resultado una cosmovisión y una arquitectura hebrea, una cosmovisión y una arquitectura fenicia que comienza a difundirse a lo largo del Mediterráneo. Ahora comenzaremos a hablar de este Mediterráneo, y por ahí hay unas culturas llamadas las culturas prehelénicas, que son estas culturas previas al desarrollo de lo que hoy conocemos como la arquitectura griega, que ellas y ellos se identificaban como helenos, no griegos, por eso se le llama prehelénico. Y a la última gran etapa artística del periodo griego se le llama helenismo, que es cuando Alejandro Magno amplió la influencia cultural, política, militar de Grecia a partir de Macedonia, que llegaría prácticamente hasta la India. Toda esa época se le conoce como el helenismo. Por lo tanto, realmente la época dorada griega tendría que llamarse la época dorada helénica, ¿ok? Pero comúnmente, digamos que en el imaginario colectivo lo ubicamos como los griegos, ¿ok? Vamos a comenzar primero a entender de dónde vienen los griegos. ¿Por qué los griegos no son una cultura original como Grecia, como Egipto, como Asiria, como sumerios? ¿Por qué no? Como la región de Mesoamérica, como la región china, la región del Valle del Indo. ¿Por qué no? Primero es muy importante entender que poco a poco llegaría el neolítico. El neolítico se desarrolló primero en el Medio Oriente y después la influencia neolítica llegaría a Grecia. Eso es importante. Habían culturas, sí, pero unas culturas menos complejas, que poco a poco irían complejizándose y asimilando las influencias comerciales que comenzaron a recibir por vía marítima. ¿Vale? Los objetivos de esta unidad, que vamos a estar revisando las siguientes 3 sesiones, y por ahí vamos a tener seguramente una sesión asincrónica para que la vean en el fin de semana, que será seguramente el desarrollo de la arquitectura griega en su gran apogeo y el helenismo, para las siguientes 2 sesiones poder ver la arquitectura romana, que también es muy muy amplia. Vamos primero a conocer los principios del urbanismo y la arquitectura clásica y su importancia en el desarrollo arquitectónico occidental. Y 2, describir los sistemas estructurales que concluyen en una forma y función arquitectónica determinada. Siguiente sesión, nos vamos a reunir de forma sincrónica mediante Zoom y vamos a dibujar. Vamos a dibujar columnas, las diferentes partes de las columnas, qué es un entablamento, cómo podemos entender los sistemas adintelados, etc. Y en 15 días nos vamos a conectar ahora a hablar de arcos, cómo se forman los arcos, cómo son los sistemas de arcos, cómo se puede ir formando la idea de una cúpula, etc. ¿Vale? Bueno, pues vamos a iniciar. Primero, esta región que ya se la deben de saber de memoria, el levante mediterráneo. Ya habíamos visto en la presentación anterior cómo esta región estuvo para el año 1300 dominada por Egipto, y de pronto un choque cultural con los hititas, los hurritas, asirios. Pero ¿qué estaba pasando del otro lado de Chipre? ¿No? Chipre, aquí está la islita, isla muy conocida porque ahí había mucho cobre. Pues en estas islas, que se van a conocer como las islas del Egeo, esto se le va a conocer como Asia Menor, esto que estoy rayando por acá, y esta parte de acá se le llama la península balcánica. Ahí se va a comenzar a desarrollar una serie de culturas locales llamadas prehelénicas, que van a comenzar a sintetizar la influencia que van a comenzar a recibir primero de los fenicios y posteriormente de una serie de intercambios culturales con la región.
Vamos a encontrar ahí a los micénicos y los minoicos. Esas son las dos primeras grandes culturas prehelénicas. Aquí en este mapa de Europa estamos viendo estas flechas rojas. Resulta con un tema que tiene que ver mucho con la migración, con el movimiento de grupos humanos, que ha sido muy común a lo largo de toda la historia. Resulta que en torno al año 1500 a.C., cuando comenzó el apogeo egipcio, por cierto, el llamado Imperio Nuevo Egipcio, vamos a encontrar que en esta parte central, entre lo que es hoy en día Rusia, la parte norte de Ucrania, que ahorita hay tensión bélica en esa región, hay una serie de individuos que comenzaron a migrar y esparcirse por toda la Europa central, por la parte sur o norte del Mediterráneo, si la quieren ver así, yo iba a decir sur de los Balcanes, pero también la India. A estas invasiones o a estas culturas se les va a llamar invasiones indoeuropeas, porque serán un grupo de personas que comenzarán a esparcirse por toda Europa y por toda la región asiática en torno a la India, y que tendrán un común, ciertos elementos comunes. Estos grupos se establecen en diferentes regiones y van a comenzar a sintetizar, a mezclarse con las culturas locales, como son los celtas. Los celtas que se van a establecer en la zona de Francia, en la zona... van a existir los celtíberos, los celtas que viven en la región de Iberia, en la zona de Gran Bretaña. Vamos a encontrar los venetos, sí, en la región de Venecia. Vamos a encontrar los dorios, los aquios, los tracios, los escitas, sarmatas, los indos, iranios, armenios, etc. De hecho, los hititas y los hurritas son grupos indoeuropeos que llegaron y se establecieron en la parte de lo que hoy en día sería como Mesopotamia, la Alta Mesopotamia. ¿Ok? Estas culturas, por ahí de pronto los dorios, los tracios, van a estar acompañados de otros grupos indoeuropeos llamados los pueblos del mar. Y esos pueblos del mar, vaya que van a ser un dolor de cabeza para el levante mediterráneo, porque llegaron a invadir, a atacar. ¿De dónde vienen esos pueblos del mar? Se cree que del Mar Negro, en algún punto del Mar Negro. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Sabemos que tienen un origen común con los dorios, los venetos, los celtas, que son estos grupos indoeuropeos, pero un día desaparecieron. Y es un tema ahí como enigmático. The History Channel dirá, son los extraterrestres. Pero no son los extraterrestres. Por lo tanto, si hablamos de Europa, ya hablamos mucho del Medio Oriente, ahora Europa. Vean cómo Europa es una gran llanura. Todo eso que está verde y planito es una llanura. Pero aquí tenemos los Alpes, que es la zona montañosa más alta de Europa, que prácticamente divide a esta península itálica, de toda la Europa continental. Además de que aquí vamos a encontrar una serie de cordilleras llamadas los Apeninos, que van a caracterizar a toda esta península. Vamos a encontrar que esta península, también llamada Ibérica, se une a la Europa continental mediante esta cordillera llamada los Pirineos. Y además esta península, llamada la península balcánica, se va a caracterizar por una gran cantidad de elementos por sistemas montañosos, ¿vale? Entonces Grecia se va a desarrollar en un lugar donde hay mucha montaña. La montaña más alta en Europa es Mont Blanc y se encuentra acá en los Pirineos, con una altura superior a los 4000 metros de altura. La montaña más alta de la región griega será el Monte Olimpo, con más de 2000 metros de altura. Obviamente iban a decir que vivían los dioses porque era lo más alto que ellos habían visto, ¿vale?
Y bueno, todo este mar Mediterráneo que va a caracterizar a la parte norte de África, al levante mediterráneo, a lo que hoy en día esto es Anatolia, donde está Turquía, también conocido como Asia Menor. La península balcánica surge por todo este mar Adriático, da la vuelta en toda esta península itálica, formando el mar de Tirreno, el Golfo de Génova, el Golfo de León, o Lyon en Francia, toda este pequeño golfo, que es el Golfo de León. De pronto se va formando toda esta característica tan peculiaridad del mar Mediterráneo. Y vamos a encontrar las culturas del norte de Europa, que son las culturas megalíticas, ya lo habíamos visto. El dolmen, los alineamientos, el menhir, los diferentes cromlech, los diferentes henge, y de pronto surge por acá Stonehenge. Vamos a tener las culturas prehelénicas, como son los minoicos y los micénicos. Tendremos a las culturas prerromanas en esta parte de Italia, que es la cultura etrusca y la cultura púnica, que se va a desarrollar al norte de África, que tiene una influencia fenicia. Y vamos a encontrar un montón de grupos indoeuropeos como los hititas, los pueblos de mar y los filisteos, entre los que encontramos a los eolos, aquios, jonios, dorios, tracios. Venetos, ligurios, latinos, umbrios en la región de Italia, celtas en la región de Francia, persas, medos y partos en la región del Medio Oriente. Para entender las culturas prehelénicas vamos a ubicarlos geográficamente. Vamos a tener primero la cultura más vieja, se llamará la cultura minoica o cultura cretense. Y esta cultura minoica o cretense la vamos a encontrar en la hoy llamada isla de Creta, que es esta que tenemos aquí, cuya principal ciudad se llamará Knossos. ¿Ok? Seguramente han escuchado la idea del Minotauro. Bueno, pues el toro, el laberinto y la idea del toro viene de esta idea de los minoicos. ¿Ok? Se le conoce también como la Grecia minoica y es del 2700 al 1400 a.C. Es una cultura muy vieja, claro. Lo que conocemos hoy de la cultura minoica no es del año 2000. Es ya del año 1400, 1600, etcétera, ¿vale? Y también tenemos a los micénicos. Es una cultura que van a ser unos 100 años y fracción antes de la desaparición total de los minoicos. Y a diferencia de los minoicos o cretenses que nacen en una isla, los micénicos nacen en la zona continental, específicamente en la región del Peloponeso. La región del Peloponeso es esto que les estoy rayando aquí, que quizás es más conocida esa región por Esparta, pero Esparta ahí todavía no pintaba. Y tenemos aquí la ciudad de Micenas. Y acá tenemos Knossos. Por lo tanto, esta primera gran cultura que se llaman los minoicos o cretenses tendrán una influencia que es esta línea naranja. Vean cómo mediante el comercio naval tendrán un control sobre las islas del mar Egeo. Este es el mar Egeo. Y parte del Peloponeso y parte en lo que más adelante será llamado Atenas. ¿Ok? Posteriormente la influencia de esta cultura muy aristócrata, muy festiva, muy marítima, terminará llegando a una decadencia y una ciudad con un origen minoico, una influencia minoica, que sería Micenas, terminará generando un gran polo cultural, ampliando los dominios más al norte. Someterá a los minoicos y extenderán prácticamente sus dominios un poquito más allá de lo que eran los micénicos. Estas son las áreas de influencias. Ahora, ¿qué es o cómo son cada cultura? Muy general. La cultura minoica o cretense es muy importante señalar que es un gobierno talosocrático. ¿Qué es eso? Es un gobierno en donde los marineros tienen el control del gobierno. ¿Ok? A partir del control y el sometimiento del mar, de las ciudades portuarias y de los recursos
que se van a comerciar. En lo social es una cultura muy pacífica, aristócrata y festiva. En lo económico el comercio marítimo era la base de la economía y la religión era matriarcal y adoraban al toro. De hecho aquí tenemos una escultura muy característica de la cultura minoica que se le conoce como la diosa de las serpientes. El arte, y aquí es muy importante que entendamos esto, el arte tiene una libertad creativa y un gusto por la decoración y lo refinado, y nace la contemplación artística y el sentido de la belleza. Para para Egipto, evidentemente el arte tenía un motivo propagandístico militar del faraón, de los dioses de la muerte. Para los asirios y babilonios tenía también un lenguaje suntuoso, aristócrata, militar, pero esta cultura, que era pacífica, no tenía la necesidad de hacer una propaganda militar. ¿Qué es lo que hacían ellas? ¿Qué es lo que hacían ellos? Pues simplemente generar arte por el simple hecho de contemplarlo, de sentir algo, una emoción. Y comenzó a entenderse que la belleza era la naturaleza y que el arte tendría que buscar asimilarse a la naturaleza. Punto. Eso va a ser muy importante para el desarrollo del arte occidental. Vamos a tener que Knossos es la principal ciudad, de hecho ahí se encuentra el famoso Palacio de Knossos. Tendremos otras ciudades como Malia, Festo, Sacro, etc. Grandes palacios era el gran género arquitectónico de esta cultura, con sistemas adintelados, con losas planas de piedra, que se les van a llamar ortostatos, empleo de caliza, madera, argamasa, etc. Y aquí tenemos algunas vistas. Ojo con este sitio arqueológico. Primero quiero que vean el emplazamiento. Nos revoca un poco quizás a este hacinamiento que habíamos visto en lugares como Catalhuyuk, pero aquí hay una planificación y, a diferencia de que esto sea un asentamiento, una ciudad, es un palacio. O sea, todo esto es un conjunto arquitectónico, no es una ciudad. ¿Vale? Y encontramos como es una serie de espacios, de envolventes, que giran en torno a patios. Este es el gran patio central. Hay una serie de escalinatas, hay una serie de habitaciones, hay una serie de espacios suntuosos para la vida aristócrata, festiva, contemplativa de esta cultura. Aquí tenemos el trono del rey de Minos. Vean cómo aquí hay un trono, esto seguramente era para la hoguera. Aquí es una banqueta, quizás ceremonial, donde se sentaba la gente allegada al rey, evidentemente. Hay vestigios de pintura mural, pintura al fresco, pero ojo con este sitio arqueológico. Cuando se descubrió, Evans, si no me equivoco, es el nombre del arqueólogo que descubrió el sitio, le metió mucha mano. Por lo tanto, hay mucha reconstrucción. Lo que estamos viendo aquí no es en sí, evidentemente son vestigios arqueológicos, pero hay mucha restauración que hace que esto parezca una canica chupada. O sea, parece que lo hicieron ayer. Podemos ver que este manejo de las losas es muy atípico, porque estaban usando concreto armado. No es original. Sin embargo, nos da a entender cómo es que estaba funcionando esto. Vean cómo las columnas en la parte de la basa, que por cierto no tienen basa, es más estrecho, y la parte del capitel es más ancho. Y vean cómo el capitel pareciera de pronto la basa, ¿no? Como que está al revés la columna. La pintura mural sobre, que se le llama pintura al fresco, significa que pones estuco y antes de que se seca, con la pintura en polvo que has hecho o has generado una pintura líquida, vas a generar la pintura en el muro y este lo absorbe, se seca y ahí queda. Eso es pintura al fresco, ¿vale? Vamos a tener sistemas muy específicos arquitectónicos, como por ejemplo la columna, el fuste, el capitel y un entablamento. El entablamento que se va a dividir por un arquitrabe, un friso y un cornizamiento. Esta idea que va a ser muy común de Grecia, lo vamos a comenzar a ver aquí. Podemos ver cómo eran los muros. Esto se le llama un núcleo de muro,
que está hecho de pura piedra y después en la parte exterior, como su piel, tenía una capa de estuco, que era cal, arena y agua. ¿Ok? También se le puede llamar repellado, se le puede llamar aplanado, se le puede llamar revoque, tiene varios términos, ¿vale? Podemos ver aquí la importancia de la pintura naval. Evidentemente la cubierta no es original, esto es una especie de bóveda catalana y es muy del siglo XIX, no es original. Pero vean las pinturas al fresco, son restauraciones de cosas marítimas, de elementos geométricos en estas platabandas de la puerta. Podemos ver temas en donde hay temas femeninos, ¿no? Vemos que aquí el tipo de ropa, los colores, el trono y algo que pareciera que era una especie como de deporte. Estas chicas que estamos viendo aquí parecía que saltaban un toro. Parece ser que esa era una especie de actividad deportiva o de espectáculo de esa cultura. No digo que aquí nazca la tauromaquia, no, pero de pronto el toro por sí solo era importante para esta cultura. Y de hecho se habla de que el palacio de Minos, el palacio de Knossos, el palacio del Minotauro, era un laberinto. Y sí, vean la planta arquitectónica, hay tanto recoveco y tanto cuarto que parece un laberinto. De ahí la idea de pensar que ahí había un toro que estaba escondido en un laberinto y que devoraba a las personas. La cultura micénica, en comparación con la minoica, es una cultura monárquica, militar, defensiva, que manejaban la metalurgia además del comercio y eran politeístas. Y el arte estaba influenciado por el arte minoico, pero contemplaba temas militares. La ciudad de Micenas es la más importante junto con Argos, Tirinto, Pilos, Corintio, etc. Y sus principales edificios no son palacios, son ciudadelas con murallas, torres, el megarón y el tolos. ¿Qué es el megarón? Aquí tenemos un ejemplo de cómo son estas ciudadelas. Aprovechan el sistema montañoso para generar un sistema defensivo y a partir de ahí generar el desarrollo urbano de este asentamiento. Tenemos aquí la famosa ciudad de Micenas, que es esta que estamos viendo aquí. Hay una reconstitución, vean cómo invadirla era muy difícil. Y tiene en la parte superior un palacio. El espacio festivo del palacio se llama megarón. Y ahorita platicamos en la parte importante del megarón. Aquí está la famosa puerta de los leones. Vean cómo todo esto es pura piedra. A partir de un sistema constructivo llamado ciclópeo. Ciclópeo. Me suena cíclope. Porque se decía que los cíclopes eran los que cargaban estas piedras. Entonces son enormes piedras que por la misma gravedad entre sí se detienen. No tienen ningún pegamento entre sí. A eso se le llama muro ciclope, ¿vale? La muralla es un ejemplo, es un muro ciclope y vean el tamaño de las personas. Para subir eso hasta allá, vean qué complicado era. Aquí tenemos un palacio, es el palacio de Néstor en Pilos. Vemos cómo es una serie de habitaciones en torno a unos vestíbulos, hay pasillos, escaleras, un juego de desniveles, pero vemos que en el palacio hay esto que estoy asurando, un espacio muy amplio, en donde encontramos algo que aquí dice porche, que sería un pórtico. Luego tenemos un vestíbulo y propiamente el megarón. ¿Qué es un megarón? Aquí podemos ver, este es el pórtico, el vestíbulo y el megarón. Este megarón era una sala social. Era una sala en donde se realizaban diferentes actividades sociales, aristócratas, recreativas, y se caracteriza de que en la parte superior había una especie de doble altura a partir de unas columnas de madera y un sistema de traves de madera y una posible fuente al centro, etcétera, para el agua, en fin. Podemos ver que aquí era un sistema adintelado con madera y columnas y muros de carga, y tenemos este elemento que va a ser reutilizado por los griegos para hacer sus templos. Esto nos va a llevar, este es otro ejemplo también de la cultura micénica, un tolos, el tolos de Agamenón, también conocido como el tesoro de Atreo, que es arquitectura megalítica. Es como
cúmulos, ¿se acuerdan? Estos cúmulos con una galería. Es un cúmulo con una galería. Túmulo, perdón, no cúmulo. Túmulo con una galería. Pues es eso. Nada más que como está aquí en la región griega, pues como que ya le dan menos favoritismo a los extraterrestres, ¿no? Vemos un dintel curvo que está sosteniendo parte de esta bóveda de piedra que se fue generando en esta ciudad. Para ir concluyendo esta presentación, el tiempo no me dio lo que yo quería. Esta región micénica va a terminar siendo invadida por los grupos indoeuropeos y los pueblos del mar. Estos grupos indoeuropeos podemos ver aquí en rojo, que son los dorios. Vamos a encontrar en azul, que son los jónicos. En verde, los eolos. Y en amarillo, los aquios. De hecho, si ustedes ubican algunos nombres de columnas que vamos a ver la siguiente sesión, la columna jónica, la columna dórica, pues tienen un origen justamente por estas culturas, ¿vale? Entonces esta cultura resulta que cayó en mano de los grupos indoeuropeos y termina la cultura micénica. Entonces cuando termina la cultura micénica se habla de que estos grupos o pueblos prehelénicos terminan e inicia una edad oscura, porque hay muy poca evidencia arqueológica, no hay escritura. Pareciera que estos grupos indoeuropeos, en lugar de sumar, restaron, aparentemente. Y a eso se le conoce como una edad oscura, entre el año 1100 al 776, donde hay una gran cantidad de migraciones indoeuropeas a la región y se establecen. Se pierde la escritura, hay un descenso demográfico y cultural, no hay vestigios arqueológicos relevantes. Hasta que en el año 776 surgen las primeras olimpiadas del mundo antiguo. Y a ese se le conoce como un hito cultural que nos habla ya de un desarrollo cultural importante. ¿De quién? De los helenos o griegos. Y inicia la primera gran etapa de la cultura griega, el arcaísmo, del 776 al 499 a.C. Vamos a encontrar las primeras olimpiadas, vamos a encontrar que Homero va a escribir la Ilíada y la Odisea, que se va a basar en hechos que acontecieron en la Edad Oscura, entre ellos la guerra de Troya. Troya existía ya, ¿vale? Vamos a ver que surge el alfabeto griego y las ciudades-estado, llamadas polis. Una ciudad-estado, acuérdense que era el mismo sistema que habíamos visto en Mesopotamia. Ciudades de cierta forma autónomas, con su deidad protectora, con su gobernante, con su cuerpo militar, con su estructura de gobierno, etcétera, que tenía similitud cultural o se aparentaban con otras polis y que podían unirse, aliarse o podían ser enemigas. Ese es el tema de Grecia. Grecia siempre se va a pelear una ciudad con otra, hasta que llegaron los persas y se unieron todos. Ya que se fueron los persas, volvieron a pelearse entre sí, y la decadencia griega, spoiler, fue a partir de eso, de que entre ellos mismos se atacaron y llegaron a una decadencia, ¿vale? Y vamos a encontrar los primeros templos dóricos de la cultura dórica indoeuropea, de madera, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de la cerámica y de la pintura muy característica griega, un ejemplo de las primeras olimpiadas. Para ir cerrando, con esto vamos a cerrar, aquí vemos un esquema primitivo de un templo dórico. Los templos griegos propiamente surgen en el periodo arcaico. Aquí tenemos una maqueta de cómo utilizan el megarón micénico para generar la propuesta de un templo. Vean, aquí está un vestíbulo y entras directamente al megarón, que ahora aquí se le va a conocer como cela, con doble L, cela. Y es el espacio de culto, es el santuario, en donde van a poner una figurilla y nadie puede entrar más que el sacerdote o las sacerdotisas. Punto. De pronto esto ha dado pie a la idea de, es más una escultura, si no te dejan entrar, no sé, no vamos a entrar en esas discusiones, pero la gente podía, si va a venerar, la gente veneraba por fuera, no entraba.
Fíjense que en el templo de Salomón pasaba algo similar. No entrabas al templo de Salomón, solamente los sacerdotes. Todo pasaba fuera del edificio. Igual aquí, todo era fuera del edificio. Por dentro encontramos un sistema dintelado con columnas y dinteles de madera. Sobre las columnas y los dinteles de madera se colocaba la estructura de la cubierta. Y esa estructura de la cubierta son gualdras. O mejor conocidas como vigas. Son vigas de madera que van a estar de forma perpendicular a esta viga principal, que también se le puede llamar gualdra o se le puede llamar viga madrina, y sobre estas se van a colocar estas vigas, generando en consecuencia que las puntas de los troncos, aquí está esto sería la punta, se vean. Y entonces yo le voy a dar un diseño como este, que se va a llamar triglifo. Y va a quedar triglifo, hueco, triglifo, hueco, triglifo, hueco. Posteriormente en el hueco voy a poner yo un elemento primero de madera, después de piedra, que es una placa. Y a esto se le va a llamar metopa. Y va a ser algo muy característico de la arquitectura griega, ¿vale? Pues hasta aquí llega esta presentación. Quería yo ver algo de Grecia clásica, no lo vimos. Lo vamos a ver en una presentación seguramente a partir del jueves, a partir del viernes, para que ustedes lo puedan ver hasta la siguiente sesión. Recuerden que nuestro calendario está apretado y no nos queda otra opción, ¿vale? Yo les agradezco mucho su atención, cuídense mucho, por favor. Generen preguntas, dudas, comentarios, alguna aportación, etcétera. Les agradezco mucho, cuídense y bye.